Hola, me llamo Cristina y esta es mi historia. Bueno, yo nací en el seno de una familia católica, soy la mayor de 3 hermanos y con apenas 5 años pues empieza mi pesadilla. Empezaron a hacerme acoso escolar en el colegio y no fue, digamos, el típico que solemos ver hoy en día, por desgracia, en la televisión de palizas, pero sí que me empujaban o hacían cosas parecidas. Y esto era un grupo que estaba liderado por una chica que casualmente era hija de un primo de mi padre. Entonces, bueno, para una niña de 5 años, ella no entiende lo que es ser rechazada, ser apartada y que le estén haciendo eso. Simplemente es una niña que quiere jugar y que los niños no la tratan bien. Y en esto duré pues como unos 7 años. Yo me defendía, lógicamente, y ellos lo hacían de tal manera que cuando venía la profesora siempre me veían a mí, o empujando o diciendo alguna palabra fea, defendiéndome, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, claro, como la profesora me veía a mí, pues siempre me tocaba a mí estar castigada en los recreos al lado de ella. Y llegó el momento en que mis padres se enteraron, mi familia se enteró. Ellos me dieron un tipo de apoyo porque hablaron con padres y tal, pero no me dieron el tipo de apoyo que yo esperaba. Y de hecho puedo decir que incluso dentro de mi propia familia hubo también un cierto acoso. Se metían conmigo por el tema del peso, fue siempre eso. Yo siempre fui una niña grande, de cadera ancha, y siempre era, eres una gorda, ahí viene la gorda, todo gorda. Entonces llega el día en que también se enteran los profesores y el director del colegio y toda esta historia, pero claro, ya para entonces habían pasado 6 años en todo esto, ya era como que me había condicionado muchísimo. Pasa que en este colegio donde yo estaba pues no había los estudios de la ESO, entonces tenía que cambiarme a otro colegio y fue como, wow, por fin esto se acaba. Pero no fue así. No fue así porque una de las chicas de este grupo pues vino a este colegio también y dio la casualidad que estaba en mi misma clase. Es verdad que el tipo de acoso, de bullying, fue diferente. Ya no era gorda o una cosa así indirecta, sino que esta chica se dedicó a hablar mal de mí al resto de la clase. Entonces la gente pues no quería tener amistad tampoco conmigo. Y así fueron pasando los años, sin ningún tipo de amistad. Estuve durante un tiempo con una chica, pero yo sabía que en el fondo esta chica me tenía un montón de envidia, que no era mi amiga, yo era consciente de ello, pero como niña que era yo quería jugar, ¿no? Tenía a mis hermanos, pero quería también a alguien de fuera. Y bueno, así se van pasando los años. Yo usé los estudios como mi vía de escape. Me refugié en ellos, empecé a ser la típica empollona, la típica niña inteligente, la que siempre quiere contestar a los profesores. y ahí encontré mi identidad. Ahí la gente empezó a verme como, wow, ella es la chica inteligente, ya no era la gorda, a pesar de que seguían haciéndome el bullying por otro lado. Y eso fue como mi salvación, por decirlo así, durante muchos años. Y no solamente era como para destacar, sino también lo veía como la vía que me iba a permitir en el futuro pues, ser una mujer independiente, tener mi casa, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que eso realmente a mí no me llenaba. Eran momentos. Claro, cuando te decían eres la mejor alumna de la clase, cuando te daban las notas, tenías todo sobresaliente, era wow, no sé qué, pero eso duraba un tiempo y se acababa. Y con 15 años, yo realmente me sentía muy sola, porque ya habían pasado muchos años en esto. Me sentía rechazada, porque me habían rechazado durante muchísimos años. Y me veía realmente como un mueble del IKEA, que estaba ahí, una persona más, que no importaba, que no hacía diferencia en el día a día para nadie. O sea, que daba igual si estaba como si no.
Y empecé a plantearme que para qué vivir, porque estaban pasando los días y para mí era, recuerdo la carga que había en mi corazón, recuerdo la tristeza, la amargura, la sensación de eso, de soledad. Y al final pues dije, mira, la solución es la muerte, no hay de otra, ¿para qué? Y estaba decidida a suicidarme. En ese entonces, bueno, no era mi amiga, pero era una chica que también estaba como un poco más apartada en la clase y empecé a iniciar como una especie de amistad con ella y se lo dije. Le dije, mira, yo he decidido suicidarme y lo voy a hacer porque es la única solución que estoy viendo. No me merece la pena seguir viviendo con dolor, apartada, sola, rechazada. Y mi idea era, pues, tirarme de un puente de mi ciudad. Entonces salí de mi casa, lo recuerdo perfectamente, salí de mi casa, no le dije a mi madre nada, ni a dónde iba, ni qué iba a hacer, y con el enfoque de ir hasta allí. De llegar y, bueno, no sabía si realmente lo iba a poder hacer, pero yo quería hacerlo. Y esta chica, en aquel entonces no había WhatsApp, me mandó un SMS y me dijo, no lo hagas, por favor. Y ahí paré en medio del camino, recapacité, empecé a llorar y volví a mi casa. Como dije al principio, yo vengo de una familia católica, entonces a mí me han creado como que Dios existe, ¿no? En mi mente siempre estaba en la cabeza que Dios existía, solo que yo no lo conocía. Y ya, pues a mí me bautizaron, hice la comunión, pero nunca leí la Biblia. Cuando llegó este momento del suicidio, recuerdo que hablé con Dios y diciéndole que aunque yo tuviera muchas ganas de suicidarme, nunca más lo iba a intentar. Así, aunque era un poco extraño porque era como que hablaba con Dios, pero a la vez no sabía realmente si Dios estaba ahí, no estaba ahí, o cómo se hacían las cosas. Y bueno, por parte de mi madre, mi abuela materna es cristiana evangélica y su hermana también. Y entonces, como nosotros, mis hermanos y yo, tenemos casi la misma edad, de pequeñitos, pues mi madre nos dejaba con ellas y nos llevaba a la iglesia. Y conforme fui creciendo, pues yo iba cada vez viendo más diferencias entre una y otra. Hasta el punto que a través de mi tía conozco a un chico, también evangélico, y a través de él a un amigo suyo. Y este chico, ese amigo, empieza a hablarme de la Biblia, que tenía que leer la Biblia, no sé qué, y ahí me motivó a leerla. Y yo empiezo a leerla y ahora es cuando más empiezo a ver diferencia entre las dos iglesias. La iglesia católica es como, la Biblia dice, no tengáis imágenes, y la iglesia católica está llena de imágenes por todos lados. Luego me chocaba muchísimo que la iglesia católica se entraba y tú no conocías la vida de nadie, y tal y como entraba salía. Sin embargo, la iglesia evangélica era como una especie de familia. Ahí todo el mundo conocía a todo el mundo y era totalmente diferente. Pero bueno, aún así, yo seguía sin conocer realmente a Dios. Estaba como empezando a tener idea de quién era Él. Y estos chicos me invitan a un campamento de verano. Yo no tenía dinero, pero mi abuela me ayudó y al final pude ir. Ya para entonces pues tenía 18 años. Y recuerdo que llegué a ese campamento muy, muy mal, porque claro, todo lo que había venido viviendo desde los 5 años, eso estaba ahí. Tenía un montón de rencor en mi corazón hacia todas las personas que me habían hecho daño, de algún tipo o de otro, porque no solamente fue el acoso escolar, como eso no saber lo que era la amistad. Ya ni siquiera creía que la amistad existía, de tanto que me había sentido pues usada y lo que había sufrido, sino también rechazos por parte de chicos, rechazo por parte de mi familia. En fin, era como un espejo cuando cae al suelo y se rompe en 1000 pedazos, pues así estaba mi corazón. Yo me convertí en una chica muy introvertida, muy tímida, coloqué una barrera para las personas, me conocían hasta donde yo quería que me conocieran, porque esa fue la herramienta que usé como autodefensa. Y en ese campamento, pues yo no quería relacionarme con nadie. Yo me recuerdo que quería como acercarme a Dios, pero con la gente yo no quería saber nada. Y era un campamento de misiones. Entonces, una de las noches pusieron un vídeo de unas mujeres árabes, cristianas, que estaban siendo torturadas por ser cristianas. Recuerdo que me tocó mucho el vídeo,
pero no sé por qué en ese momento sentí como mi condición de pecadora. Empecé a dolerme en el corazón todo el pecado que había en mí, todas las cosas que yo había hecho mal, porque también me convertí a lo largo de los años en una persona violenta. Era como yo estaba callada, pero cuando había un mínimo de discusión explotaba y todo lo que había en mi corazón salía, tratando mal a mis padres, dando golpes en donde me pillara, en fin. Y en ese momento sentí eso y sentí que necesitaba a Dios, que lo necesitaba a Él. Y empecé a llorar. Yo nunca había llorado en público, siempre que lloraba era o cuando mi familia se había ido de la casa o cuando mi hermana estaba durmiendo porque yo compartía cuarto con ella. Entonces ahí fue como, ¿qué está pasando? Estoy llorando en público, y lloraba y lloraba y lloraba. Dios rompió algo en mí. Y en ese momento empecé a sentir una paz como nunca antes había sentido. Y al día siguiente, la monitora del campamento que tenía me dijo, ¿tú quieres hacer una oración para aceptar a Cristo como Salvador de tu vida? Y yo tenía claro, yo dije, sí, quiero. Y la hicimos y desde ese día nunca más volví a ir a la iglesia católica, nunca más. Y eso me conllevó también, claro, que mi familia dijera, ¿qué pasa aquí? ¿No? Vieron un cambio en mí. Puedo decir que a partir de entonces Dios empezó a liberarme de todo el rencor, de toda la ira, de todo lo que había en mi corazón y que me restauró por completo. Hoy soy una persona que, por su gracia y misericordia, pues no tengo rencor a nadie, a ninguna de las personas que me dañaron en el pasado. Y quiero terminar con un versículo que es una verdad y que es lo que pasó en mi vida. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32.